El mensaje de hoy, hermanos, es maravilloso como el Señor prepara las cosas, porque es un tema largamente predicado, pero no por ello debe ser para nosotros monótono, ni tampoco aburrido, ¿no? Pero poder hacerlo un poco ameno, pero sobre todo quiero hacerlo fielmente a la palabra. Hoy quisiera presentaros nuevamente a nuestro Señor Jesucristo como el pan de vida, y hemos referido en varias partes del culto. Nos hemos referido al pan de la Santa Cena, a su cuerpo molido por nosotros. Y como dijo Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero sí que me gustaría mostraros y compartir con vosotros, y que miremos juntos algunos pasajes y ver lo que el Señor me muestra en ellos. Y si sois tan amables, me acompañáis al capítulo 6 del Evangelio según Juan. Y en los primeros 15 versículos se nos explica la llamada alimentación de los 5.000. El Señor Jesucristo está con su enseñanza, ve la necesidad y siente esa misericordia, siente ese dolor de que los veía sin pastor, sin dirección, pero también vio su necesidad humana de que no tenían que comer, ya era tarde. Y multiplica 5 panes y 2 peces, y con ello alimenta a 5.000 varones, pero además, no solo eso, sino que también a muchas mujeres y niños. El Señor huyó de allí porque dice que lo querían hacer rey, y así no se hubiera cumplido la voluntad que tenía establecida el Padre, por lo que huyó. Despidiéndoles, también despide a sus discípulos, y Mateo nos relata en su Evangelio, en este apartado paralelo, que el Señor Jesucristo lo hace para apartarse a orar. Cuando vuelve a reunirse con sus discípulos, son los versículos 16 al 21, donde nos explican cómo el Señor camina sobre el mar. El Señor Jesucristo se acerca caminando y Pedro le pide caminar con él. Y lo hace mientras camina con los ojos fijados en el Maestro. Todo va bien hasta que aparta su vista del Señor. Y aquí la respuesta: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta duda es la que nos puede acechar continuamente, no de quién es Él, sino de que puede y tiene poder para todo. Llegamos a los pasajes en los que nos vamos a centrar hoy. Leeremos del versículo 22 en adelante y después pediremos la dirección del Señor para verlos más profundamente. Versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos.
pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Bien, leeremos hasta aquí y después ya seguiremos leyendo. Señor y Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por toda tu palabra, por todo tu consejo, Señor, por toda tu dirección, Padre, y la pedimos especialmente ahora para que la palabra, Señor, sea expuesta con fidelidad, para que, Señor, no mezclemos opiniones de hombre, y, Señor, para que seas tú revelando, Señor, tu santa voluntad para nosotros. A ti, Padre, damos toda la honra y toda la gloria, y lo hacemos en el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículos 22 al 24. Hemos visto cómo la gente busca a Jesús y vuelve al mismo punto donde horas antes el Señor los había alimentado. Pero Jesús ya había partido para Capernaum. Si fuéramos nosotros, estaríamos en la duda de qué intenciones tenían, de si nos buscaban por escuchar la palabra o si era por haberse alimentado. Pero al Hijo del Hombre no se lo puede engañar. Al Hijo de Dios, que es Dios mismo, no le podemos ocultar nada. A Robert, un compañero mío, que es cristiano, le gusta pintar
el juicio que recibiremos, como una gran sala de cine, donde el Señor proyectará incluso nuestros pensamientos más ocultos. Y escucha, hermano, lo que dicen los siguientes versículos 25 y 26. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor les dice: no me buscáis a mí, solo buscáis mis bendiciones. Vamos un momento, hermanos, al Evangelio según Mateo, también en el capítulo 6, el denominado Sermón del Monte. Versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros. La Biblia de las Américas lo traduce como: no pongáis cara triste, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Volvemos al texto que nos ocupa, Juan 6, y pasamos al versículo 27, y nos dice el Señor Jesucristo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. También la Biblia de las Américas dice en este versículo 27: a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y este sello es el anillo que nuestro Padre misericordioso puso en nuestro dedo. Ese mismo sello que llevamos nosotros como hijos de Dios. No solo la Iglesia, sino también mucho antes. Acompáñame un momento a Romanos capítulo 4. A ver si me sale el trabalenguas. Versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso,
para que fuese Padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Volvemos, hermanos, al texto que nos ocupa. Juan capítulo 6. Y en el versículo 28 y 29 leemos: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Porque es así de simple, hermanos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Os recordamos Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nosotros nos entestamos a dividirnos en milenialistas, premilenialistas, amilenialistas, calvinistas, tribulacionistas, luteranos, pentecostales, católicos, y ponle lo que tú quieras aquí. Y todo lo que nos ocurra para separarnos. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es muy simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nos lo dice el mismo versículo 29. Esta es la verdadera obra de Dios, la que une, y no la del hombre que divide. Versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y verdaderamente, hermano, tú y yo no deberíamos hacer nunca esta pregunta. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Tú y yo hemos visto la mayor de las señales en cada una de nuestras vidas. Y en esta misma iglesia, es más, sin ir más lejos, yo sin poder ni querer ser ejemplo para nadie ni de nada, soy una señal viva de su misericordia y de su gracia, de que nada hay imposible para Él, por muy complicado que pueda parecernos. Y déjame decirte una cosa, aquello que más anhelas, aquello por lo que más oras, el Señor puede hacerlo si está en su voluntad. ¿Qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? Versículo 31 y 32. Perdón, al 33. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hermano, quizá Israel comió maná llovido del cielo durante el Éxodo, pero tú y yo somos igualmente alimentados por Dios y retroalimentados por los hermanos. Recuerdo que mi abuelo, y aún hoy seguramente mi madre también lo haría,
Hacían una cruz en el reverso del pan, supongo que para pedir que fuera bendecido. Pero déjame decirte que lo único que hay que hacer hoy es dar gracias continuamente, porque sigue proveyéndonos como hiciera con su pueblo escogido. Realmente, como dije antes, nos llenamos la boca recordando a nuestro hermano que tenga plena confianza en él, pero nosotros seguimos luchando en nuestras fuerzas. Tenemos el alimento vivo que es su palabra, pero nosotros buscamos el maná que es nuestra tozudez. Hermano, el verdadero alimento, aquel que puede satisfacernos por completo, es solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Versículo 34. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Danos siempre este pan. Y esto debemos tener nosotros cada día en nuestras oraciones y en las meditaciones. Danos hoy nuestro pan diario. Sácianos con el alimento de tu palabra y de tu verdad. Con el único alimento que nos debería de ser necesario, que es la verdadera palabra del Dios vivo. Versículos 35 y 36. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Los israelitas seguían sin comprender que el pan que Jesús les ofrecía era el mismo. Que la verdadera necesidad del hombre no es saciarse de pan, sino alimentarse del pan divino. De andar no por lo que vemos, sino por fe. Versículos 37 al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, grábate estos versículos y repíteselos a todos, especialmente el último. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Y aquí debemos preguntarnos, ¿quién puede ver al Hijo? ¿Pueden verlo tus vecinos? ¿Pueden verlo tus compañeros de trabajo? ¿Tus familiares? ¿Tus amigos? Y para que puedan verlo, les mostramos al Hijo a través nuestro. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hago yo la voluntad
del que me envió? ¿O busco hacer la mía? Vamos un momento, hermanos, al capítulo 6 del libro de Isaías, donde en su llamamiento en visión y delante del trono de Dios, escucha unas palabras de su propia voz. Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Digo yo al Señor: envíame a mí a hacer tu voluntad. Dios envió a su pan vivo y ahora nos toca repartirlo a nosotros. Y vuelvo a repetir el versículo 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Debemos llevar la palabra de salvación. Y para eso no hace falta que cambies de continente, ni de país, y probablemente tampoco de ciudad, porque la necesidad está, hermanos, a nuestro lado. Solo nos hace falta amor por las almas y querer cumplir su voluntad. Versículos 41 y 42. Y decía: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Perdón, he dejado el 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo ha descendido? Hermanos, probablemente los que conocían nuestro pecado y nuestra maldad anterior se estén preguntando lo mismo de nosotros. ¿Cómo puede este, que fue tal cosa o tal otra, venir a predicarme del amor de Cristo? ¿Con qué autoridad pretende exhortarme por mi pecado cuando el suyo era mayor? La respuesta, hermanos, siempre es una. Porque por su pan hemos sido saciados. Por el verdadero pan de vida que transforma la mente, el cuerpo y el alma, y que nos sustenta siempre en él. Versículos 43 al 46. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. En estos versículos, y antes he dicho que no quería dar mi opinión, pero
En este apartado sí que lo voy a hacer. Se nos dice que solo aquellos, a veces se nos enseña que solo aquellos a los que el Padre elige pueden escucharle. Pero vamos a detallar un momento el versículo 45. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Nos dice que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene al Hijo. Por tanto, a todos se les revela el Padre para tener la oportunidad de escucharle y creer en el Hijo. No voy a ponerlo como algo imperturbable, porque no es así. Pero sí que veremos cuando estemos juntos, junto al Señor, podremos ver si verdaderamente era así, de esta manera. Versículos del 49 en adelante. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. La verdad, para Israel esto era de gran tropiezo, porque tenían prohibido por ley el beber sangre, y cuanto más sangre animal, y cuanto más de alguien humano. Por mucho que el Señor les explicaba su palabra, la dureza de corazón de los fariseos y el no creer de la resurrección de los saduceos les condenaba a no entender y demandar señales cuando tenían al Mesías esperando enfrente suyo. Esta es la misma situación que había vivido antes Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Solo a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos, hermanos, con una fantástica promesa que nos hace caminar esperanzados por este mundo de vanidad y gobernado por la maldad. Versículos 47 y 48. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Que el Señor os bendiga.